8 de la mañana, 26 minutos. Allí compartíamos imágenes de cómo está el cielo en Montevideo. Se va acomodando de a poquito también aquí en la capital del país. Pero se los adelantábamos. Fernando Pereira asumió este fin de semana la presidencia del Frente Amplio en el marco también de un nuevo aniversario, 51 años. Pero también comienza esta campaña pueblo a pueblo para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración de cara al referéndum del próximo 27 de marzo. Ya está con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos porque sabemos que parte hacia el interior. Pereira, buenos días. De verdad, muchas gracias y salud a los que están enfermos. Sí, como Lore que ya está saliendo después de atravesar el COVID, Beatriz también, así que son días importantes para los que tienen que volver también, retornar a la actividad. Pereira, asumió el pasado fin de semana. ¿Cómo se viven estas horas previas? Porque una cosa era, bueno, se ganó las elecciones, pero el asumir, el discurso que se da allí en el Teatro del Galpón, luego de los imprevistos del tiempo también que impidieron, en definitiva, que se realizara en Parque Rodó. Bueno, muy bien. Es tan grande lo que pasa en Carnaval que la tierra se confunde con el cielo. El Frente Amplio es una herramienta muy fuerte, muy potente, muy enraizada en la sociedad uruguaya. Es parte ya de la historia uruguaya, no de la tradición, porque cada tanto nos quieren colocar como un partido de la tradición. No, es parte de la historia más profunda del Uruguay. Cumplió 51 años y nos tocó en ese momento asumir la presidencia de la fuerza política más importante del país. Y esto tiene desafíos, responsabilidades, tareas de corto plazo, pero también de mediano y de largo plazo. Y claramente no hay progresismo si no se piensa el progresismo del futuro, de forma tal que simultáneamente estamos iniciando reuniones diversas, algunas en el interior del país. Dentro de un rato vamos a estar en Colonia. De tarde nos vamos a reunir con el presidente del Parlamento alemán, que vino especialmente a ver al Frente Amplio, a conversar con el Frente Amplio, y con Giorgio Saxon, que va a ser el secretario general de la presidencia de Boric, con lo cual la agenda de hoy es una agenda complicada, pero al mismo tiempo somos conscientes que el referéndum es la prioridad absoluta de acá al 27 de marzo. Campaña pueblo a pueblo, ¿por qué le ponen el mismo nombre que la campaña de vacunación que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública? Bueno, el primer pueblo a pueblo lo hizo Tabaré Vázquez. Calculo que Salud Pública le copió a Tabaré Vázquez. Habría que preguntarle a Salinas justo se enmarca que se retoma esa campaña por parte... Y bueno, Tabaré Vázquez marcó inició muchos procesos en Uruguay, no solo el pueblo a pueblo, muchos. Pero no le llamamos pueblo a pueblo, le llamamos el Frente Amplio Escucha. Y pueblo a pueblo es una característica, porque vamos a visitar todos los pueblos. De todas maneras, digamos, no hay derecho a autor, y si hay un derecho a autor se llama Tabaré Vázquez. Pero en todo caso lo que se trata es de que el Frente Amplio converse con las fuerzas vivas de cada localidad, de cada pueblo, de cada ciudad, de cada capital, y metodológicamente recoja información importante para el Frente Amplio, para que cuando se construya el programa 2024, pero sobre todo para cuando se piense en el Frente Amplio del futuro, se hayan escuchado miles y miles de voces de frente amplistas y no frente amplistas que aspiran lo mejor para el Uruguay, que tienen la vocación de que haya un país productivo, con justicia social y desarrollo democrático. Nosotros somos conscientes que decenas de miles de personas del progresismo y de la izquierda todavía no están en el Frente Amplio, o algunos incluso han abandonado el Frente Amplio. Una de nuestras tareas es irlos a buscar, ¿no? Irlos a buscar con modestia, admitiendo los errores y también mostrando toda la potencialidad que tuvo el Frente Amplio cuando estuvo al frente del gobierno. Pereira, tenemos, como le comentaba Lorena Bomio, de forma remota allí en su domicilio, saliendo del COVID, y quiere también participar. Nos parece importante tener allí las consultas que tenga Lore. Sí, buen día, Pereira. Mi consulta tiene que ver con esta noticia que se conoció, que la Metro Goldwyn Mayer intimó para que no se pueda usar la imagen ni el sonido de la Pantera Rosa en el ámbito de la campaña por el sí, una imagen que había venido teniendo fuerza, ¿no? Y a mí me sorprende mucho que una compañía de este volumen esté preocupado por 4 muros de la ciudad de Montevideo y 4 panteras disfrazadas. Pero de repente los asuntos de esta compañía multinacional está dentro de sus prioridades muros de nuestra ciudad. Bueno, tal vez porque ayer el propio Gerardo Rodríguez hacía referencia a que en 2003, si no me equivoco, se había utilizado la imagen también para Si no hubo gente.
Claro, pero lo que digo es que capaz que en esta etapa de la globalización de las redes sociales hubo una forma, ¿no?, de acceder a esa información. En esos capaces creo poco, creo más en la interferencia de la política nacional y de actores nacionales de peso incidiendo en política o llamando para apoyar. No me imagino una compañía de este volumen, como no me imagino como dos compañeras como Claro y Movistar nos tienen publicidad a la altura de Antel. Calculo que Slim no se fundió, ¿no? Y si se fundió no hay noticias en los diarios. Entonces, que cuando uno mira televisión, que yo miro, y ve tan poca publicidad de las multinacionales que están peleando la portabilidad numérica, como mínimo me causa mucha sorpresa. Y parto de la base que las empresas privadas también juegan este partido. ¿En qué sentido? Y bueno, ellos van a ser los favorecidos desde nuestro punto de vista de la portabilidad numérica. Y cuando haya... Pero los números no reflejan eso. Y porque están dando una tendencia porque están esperando de la cantidad que capta Antel, se dividen entre Movistar. Bueno, es lo Claro que yo le digo. roba. ¿Cómo usted explica que Antel, que es una empresa uruguaya con recursos limitados, hace una inversión gigantesca y estas multinacionales de las comunicaciones, de los que se denominan 1000 millonarios, no invierten? O casi no Movistar invierte. está haciendo publicidad. Bueno, yo la invito a que pida información. Usted puede pedir acceso a la información de cuánto está invirtiendo una y cuánto está invirtiendo otra. Yo me imagino que los canales privados, loco de la vida. Lo que le digo es que esta no va a ser la realidad post 27 de marzo. De la misma manera que no creo que si la Pantera se utiliza después del 27 de marzo, ninguno de la compañía cinematográfica tan importante se va a preocupar de que haya una pantera desfilando en un carnaval o que esté haciendo algo en un muro de la ciudad de Montevideo. La verdad, no lo creo. Pero dicho esto, estamos intimados a no usarlo y hay que negociar el uso de la imagen o quitarla. En esto hay que ser pragmático. No se va a ganar una elección por la pantera rosa, se va a ganar por los militantes. En todo caso, era un símbolo simpático que a la gente le caía bien, pero no hay que hacer de esto un drama. Sí, hay que saber que en esta cancha no estamos solos, ¿no? Ayer Rodríguez hacía referencia a una campaña continua de ataque, poner de alguna manera palos en la rueda de la campaña. Rodríguez? Gerardo. Ah. Gerardo Rodríguez, presidente de FANCAP. Hacía referencia a esto, porque justamente la intimación una de las intimaciones fue para FANCAP respecto a lo de la Pantera Rosa, el uso de la imagen. La cancha está flechada. Por eso, lo que hacía referencia a Rodríguez es a que no se prestó el Estadio Centenario para poder hacer el acto que pretendía la campaña por el sí, el impedimento de utilizar la imagen de la Pantera Rosa y así sucesivos hechos. No se brindó bueno, no me sale ahora. Lo que tiene que ver con poder emitir en los diferentes canales, la cadena de radio y televisión tampoco se le autorizó. ¿Usted comparte ese pensamiento de Rodríguez? El uso de la camiseta celeste, la AUF no tendrá que pedir derecho de autor. Digamos, la Pantera se preocupa por la Pantera. Y quienes son dueños de la camiseta uruguaya, ¿no tendrán que decir algo? Pero no. ¿Y a usted le parece que no está flechada la cancha cuando quienes toman los minutos que se dedican al no y al sí se duplican los del no? ¿Y a usted le parece que no está flechada la cancha con otras actitudes? Para mí sí. Es lógico que la Corte Electoral, en una paleta de colores que pregunten a cualquier pintor, es muy amplia, utilizan el celeste y se lo dan al no. Porque si usted me dijera, tiraron la moneda y lo que dio, dio, hasta lo podría entender. No, la celeste al no. Y bueno, pero contra todo eso hay que pelear, luchar. Quejarse sí, pero al otro día estar lo que voy a hacer dentro de un rato, tratando de convencer uruguayos y uruguayas de que le van a golpear a la educación pública uruguaya con la eliminación del Consejo de Primaria, que le van a quitar derechos para movilizarse, que finalmente la seguridad se está deteriorando como todos lo estamos viendo, que finalmente el precio de los combustibles está atajado por decisión del gobierno y aún así subió por encima de la inflación. Que efectivamente no hay libertad para ver cómo se cobra, porque cuando alguien está buscando laburo no le puede decir al empleador cómo cobrar, y eso lo sabemos todos los que estamos acá en el estudio. Entonces, digamos, cuando la gente empieza a entender que lo que está en juego son sus derechos, me parece que se va a derogar igual la LUC. Ahora, los números respecto a la última encuesta que presentó ayer Equipos Consultores dan 10 puntos a favor del no. Pero, ¿cuál encuesta sería la verdadera?
La de Yo me Nómade... estoy remitiendo a lo que se presentó ayer. Yo vi una de 41, Nómade 31. con 51% al sí y 40% al no. A mí me gusta esa. Pero ¿cuál es la verdadera? Hay una sola verdadera, el 27 de marzo. Para mí nosotros estamos construyendo la mayoría. Es que yo voy a desconocer esas encuestas, no, las voy a leer, las voy a analizar. En esa encuesta se dice que hay 33% de las personas que no están decididas. A mí me llama siempre la atención de que haya menos votos que firmas hayamos recogido. Pero me parece que me tendría que llamar la atención a mí y a todos los uruguayos. O sea, nosotros juntamos 38% de firmas de las personas que votaron en el 2019. Después, ¿cómo bajamos? Alguien me lo explicará. Bueno, con una campaña muy fuerte. El Lore tiene otra consulta, a ver. Sí, justamente a propósito de los números conocidos ayer y emitidos por la consultora Equipos, que todavía también habla de que hay un porcentaje considerable de personas que no tienen decidido su voto o que piensan votar algo ahora, pero podrían llegar a reconsiderarlo. ¿Cuáles son las dudas que se les presentan en ese recorrido que vienen haciendo puerta a puerta, tan mano a mano, como dice Pereira? ¿Qué dudas tiene la gente? Bueno, vamos a empezar por la encuesta. Las mismas encuestas nos decían que la elección de segunda vuelta entre Daniel Martínez y la calle Pou no había ninguna disputa. Y a las 12 de la noche todos estábamos viendo quién había ganado la elección. Y es más, los votos que quedaron observados eran más que la diferencia entre la calle Pou y Martínez. Entonces no es que yo discuta con las encuestas. Digo que la gente tiene una movilidad en el voto que permite avisorar un triunfo del sí. Si ustedes me preguntan cuál es la sensación actual, es que se está construyendo esa mayoría. Luego habrá que ver un solo día, el 27 de marzo. Todo lo demás van a aparecer encuestas mayoritariamente del sí, van a aparecer encuestas mayoritariamente del no, porque el voto es muy volátil. Van a haber meses donde empaten y nosotros, lejos de prestar atención, de no prestar atención a las encuestas, le tenemos que prestar mucha atención y tener un trabajo activo para conversar con los vecinos. Si los vecinos entienden que les van a quitar sus derechos, cambian el voto. Si los vecinos ven el precio de la nafta, cambian el voto. Si somos capaces de mostrarle cuál es el daño a la educación pública, cambian el voto. Ahora tenemos que trabajar muy activamente, ¿no? Y también desarmar la cantidad de mentiras, ¿no? Porque nos dicen mentirosos a nosotros, pero Umpierre dice, el decreto de Tabaré Vázquez de piquetes es igual al artículo de la LUC que habla de piquetes. No es verdad. El decreto de Tabaré Vázquez exceptuaba la huelga. Todo lo del artículo 57 quedaba exceptuado, que son la enorme mayoría de los piquetes del Uruguay. ¿Pero la prohibición a la ocupación de las oficinas públicas? Pero no, esta ley no habla de la prohibición de las... Bueno, pero es la libre circulación, No, pero el ingreso, yo le estoy diciendo, el decreto de Tabaré Vázquez hablaba de los piquetes de ruta. Ah, de ruta. Y solo se limitaba a piquetes, no a piquetes de huelga. Bueno, Umpierre dice que son iguales. No, no son iguales. Umpierre dice que ese artículo de la LUC está avalado por la OIT. Fue fuertemente cuestionado por la OIT en el Parlamento, que él integraba... Es el artículo 392 que está incluido dentro de pero los léalo 25 léalo y lea después el informe de la OIT, fuertemente negativo. Y le dejan a decir a Umpierre que es un decreto, un artículo apoyado por la OIT. Entonces hay que empezar a desmantelar. Si se deroga la LUC, no volvemos a la Unión Soviética. Ni salen miles de presos, ni las adopciones demoran más tiempo en darse, porque obviamente ese artículo no fue integrado. Entonces, cuidado cuando se empiezan a... nos llaman mentirosos y construyen un mundo de mentiras para justificar una ley que es de pésima calidad, ¿no? En esas cosas se va a hacer foco entonces en esta En campaña muchas. Pueblo a Pueblo. ¿Entienden que hay una diferencia entre el interior de la forma que se llega, la información, el vínculo con los dirigentes, tanto sindicales como políticos? Nosotros estamos teniendo buena receptividad. Si luego eso se transforma... No, digo la llegada y la cercanía con tal vez la zona metropolitana, que es donde se pueden percibir más actos, digo, de los principales dirigentes. En todo el país estamos transitando. Va a haber 57 salidas de dirigentes del Frente Amplio, del PCNT, de FUBAN, de FEU, de la Intersocial Feminista por semana. De acá hasta que termine. Es decir, podremos ganar o perder el referéndum, pero no se va a perder o ganar porque no hayamos hecho el mayor esfuerzo, porque no hayamos ido a hablar con cada uno de los vecinos. Y desde mi punto de vista tenemos la principal potencialidad en nuestra gente. Son miles y miles los que todas las semanas salen a golpear las puertas de los vecinos, estructuradamente, distribuyendo por manzanas,
yendo a los lugares más lejanos de las capitales departamentales para hablar con nuestros vecinos y para dar información. Y en la medida que la gente se informa, yo creo mucho en nuestro pueblo, que resuelve adecuadamente. Lore Bomio tiene otra consulta. Y ya en el final, Pereira, ¿qué valoración está haciendo del tono que está tomando la campaña, concretamente con el tema que veníamos hablando de la Pantera Rosa? Ya hubo intercambios de palabras poco amables, por ejemplo, entre Valenti y el ex senador colorado Pedro Bordaberry, dándose de mentiroso, de nabo, acusando, aparentemente no es así, de que la representación de esta empresa multinacional la tiene el estudio de Bordaberry. ¿Qué balance hace en el sentido de qué parada se juega también el Frente Amplio, ¿no? Más allá de la información concreta de los artículos en pugna de la LUC? Porque parece ser que la discusión, por lo menos en redes sociales, no habla de los artículos, ¿no? Habla de temas en general y de acusaciones cruzadas. Bueno, yo estoy, desde el principio de la entrevista, estoy tratando de centrarla en el contenido, no en el número del artículo que a la gente no le importa, sí en el contenido. De todas maneras, siempre hay chisporroteos en las campañas, no dan para erizarse ni para molestarse, es parte de la tradición política uruguaya. Comparadas con otras campañas del mundo, son campañas sumamente tolerantes, pero claro, también hay que cuidar el tono de la campaña y eso es para las dos partes. De todas maneras, insisto con esto, que en la medida que la campaña vaya llegando a su final, seguramente vaya a haber tensiones, seguramente, ojalá, haya debates de contenido para poder aclarar algunas de estas cosas que he dicho, pero lo más importante, insisto, es que la campaña principal se está dando en la calle, cuando visitamos los hogares, cuando hablamos con algún vecino, cuando vamos a alguna feria y distribuimos materiales. Todos esos materiales están vinculados a contenidos de la LUC y el Frente Amplio en esto no se juega nada. Insiste mucho la derecha que el Frente Amplio... O sea, no digo solo por parte del Frente Amplio, digo por parte del gobierno y también del Frente Amplio. Pero el Frente Amplio como Frente Amplio no está jugando su futuro. Quien está jugando su futuro son los derechos de las personas. Acá hay un referéndum que fue organizado y convocado por organizaciones de la sociedad civil, por el movimiento sindical, por el movimiento cooperativo, por el movimiento feminista, por los estudiantes. Y el Frente Amplio acompañó, porque entendió que era lógico acompañar un movimiento de esa envergadura. Y somos conscientes que no somos manos, pero estamos poniendo toda nuestra energía. ¿Por qué? Porque defendemos los derechos de la gente. Si en el referéndum quien triunfa es el no, se pierden derechos. Es así de claro. Y cuando la gente pierde derechos, entiende, como entendió en el 92, como entendió en el 2003, y defiende las empresas públicas, defiende la educación pública de calidad, defiende la posibilidad de cobrar por débito, defiende la posibilidad de que no te desalojen en pocos días cuando tenés un alquiler sin garantías, defiende que si a alguien le dan un campo colonización, como mínimo tenga que vivir en el campo. Defiende, sabe defender sus derechos. Y entonces no va a votar por un partido o por otro. Porque en todo caso sería una elección más fácil si se evaluara la gestión del gobierno. Porque, a ver, estamos ante un gobierno que le prometió a la gente que no iban a bajar los salarios y las jubilaciones. Bajaron los salarios, bajaron las jubilaciones y las mínimas jubilatorias, que son paupérrimas. Le prometieron a la gente que no iban a subir la nafta. Subieron las naftas y todos los combustibles mucho más arriba de la inflación. Le prometieron a la gente no transferir recursos de las empresas públicas a rentas generales y triplicaron los recursos de UTE volcados a rentas generales. 100.000 uruguayos cayeron por debajo de la línea de la pobreza y dan la noticia que 50.000 salieron de ella, pero 50.000 uruguayos permanecen por debajo de la pobreza 2 años luego de asumir el gobierno. No estaban preparados para gobernar, no estaban. Entonces, digamos, si fuera esa la discusión, yo creo que sería relativamente más fácil, pero no es esa. Se trata de 135 artículos de la LUC. Nos tenemos que despedir. Le pido... Yo no tengo mucho apuro, no. Tengo que llegar a Colonia, pero... Por eso, se tiene que ir a Colonia. Repito, le pido, si puede ser lo más breve posible, eso no lo puedo concepto, prometer. así, un concepto y otro, sobre lo que pasó con Marcelo Abdala como presidente, digo, le pasó de forma personal, pero es el presidente del PIT-CNT. Y por otro lado, comparte el allanamiento en el marco de la investigación que ocurrió. La primera, yo me molestaba mucho si algún dirigente político, que es lo que soy hoy yo, interfería en las decisiones del movimiento sindical o quería interferir y no lo permitía.
Así que no voy a hacer lo que no me gustaba que me hicieran. Los dirigentes políticos de todos los partidos se tientan a pensar qué es lo mejor para una organización social. Y no tienen que tentarse a pensar eso porque son autónomas, independientes y saben lo que tienen que hacer en cada momento. Marcelo Abdala, en otra condición, es mi amigo y mi compañero. Sé que está atravesando una situación difícil, eso no justifica nada, pero la está pasando. Sé que no toma alcohol, sé que no es un tomador, digamos, un alcohólico, sé que no lo es porque convivo con él hace mucho tiempo y sé que va a salir de esta situación porque es un guerrero, es un peleador. Va a salir de su situación personal, va a poder afrontar esta situación y como todo error se paga. Es más, lo está pagando. De todos los que estamos en el mundo de la política, quien más está sufriendo este tema es Marcelo Abdala. Entonces, digamos, que Marcelo Abdala sabe que yo soy solidario con él, no precisa este programa. Bien. Que Marcelo Abdala sabe que cometió un error, no precisa de mí porque él mismo lo publicó en sus redes sociales y se lo comunicó a sus compañeros. Sobre el segundo tema, me he expresado que soy muy defensor de la libertad de expresión, del trabajo de los periodistas, me guste o no me guste lo que dicen, y una de las partes del trabajo del periodista, ustedes saben que son las fuentes, de forma tal que preservar esas fuentes es importante. Esto no tiene nada que ver con mi posición sobre el caso, sino sobre esta parte de la investigación en particular, aunque voy a consultar a juristas del Frente Amplio en las próximas horas cuando el referéndum me dé algún descanso. Pereira. Así que a todos los uruguayos los invito a votar por sí. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, que Y sea parte y uruguayas que parte rumbo a Colonia. Muy amable. Muy amable, muchas gracias y saludo a Lorena y que pronto esté en el estudio. Mañana ya está por acá, me parece. Bueno, ha sido complicada la vida de los uruguayos y del mundo en estos años. Tal cual. Pasó... Mañana ya estoy ahí. Vamos arriba, Lorena. Zona. Mientras tanto te estoy cubriendo acá. Ahí está. Tenemos una Lorena Bombio cambiada. Pasó en esta mañana el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Pausa y ya volvemos.